Este drama empieza cuando Junbong está dando su clase tranquilamente, mientras de la nada aparece una señora y le da una cachetada. En eso despierta y dice que lleva un año con el mismo sueño. Camino a clases, escucha que otros maestros hablan de ella, diciendo que en todo ese año no la han visto sonreír ni hablar con ellos. Solamente hace muecas y asiente en su conversación. Junbong recuerda que antes del incidente, ella solía hablar mucho, ya que era el alma de las fiestas. Junbong era maestra de ética, y en su entorno le decían diosa de la tentación. En el presente, sus compañeros le dicen que es extraño, ya que ella era maestra en Seúl, pero vino a ese pueblo pequeño. Otro dice que seguramente causó grandes problemas y que por eso debe quedarse ahí como maestra de intercambio. Cuando están caminando, ven a un estudiante llamado Han-Yul, quien es muy popular. Este se acerca a uno de los maestros y le pide hablar a solas. Luego, mientras los profesores están teniendo una reunión, una de ellas se acerca a la ventana y grita a todos «¡Emergencia!». Así que apresuradamente van a ver qué es lo que pasa. Ahí aparece el prota, caminando en plena nevada, y por alguna razón desconocida, todos los maestros no quieren que llegue a la sala de profesores, así que se esconden y cierran la puerta. A pesar de todo esto, el prota logra entrar. Junbong lo analiza, llegando a la conclusión de que es un matón a un gángster del pueblo. Jae-gyu está buscando al profesor viejito, quien estaba escondido debajo de la mesa. Los compañeros le dicen que no pueden hablar con él, ya que salió temprano, por lo que Jae-gyu se queda esperando sentado en la silla. Luego aparece el director. Jae-gyu le dice que su sobrino había ganado un premio, pero su maestro lo canceló, ya que le dijo que un niño sin padres no debería tener ese premio. El director manda a Junbong a preparar café, lo que molesta a Jae-gyu, quien va hacia donde está Junbong y le dice «belleza». En la calle, Han-Yul invita a una chica de su escuela a comer tteokbokki, pero esta lo rechaza, diciendo que él no le agrada. Mientras están comiendo, su amigo le dice que por error le mencionó a su tío que su premio fue cancelado, y por eso su tío está en la escuela, por lo que Han-Yul, conociendo cómo es, va corriendo. El director les dice que en vez de estar ahí peleando, mejor que vayan a fumar un cigarrillo. Jae-hyo se enoja nuevamente, ya que es un lugar donde hay estudiantes, y por esto golpea la mesa. Luego le pregunta al director cuáles son los requisitos para ganar ese premio. Este le dice que uno de ellos es que el alumno haya sido criado por sus padres y no por su tío. Eso enoja más al prota y comienza a mencionar cada evento importante que pasó en la vida de Han-Yul. La fecha de cuando se le cayó el primer diente, cuando entró en primaria, secundaria o cuando comenzó a manejar bicicleta. Después se sirve café y se va. Junbong de repente comienza a hablar por primera vez con sus compañeros y les pregunta la información del protagonista. Unos dicen que es un gángster, otros que es un matón. Una noche lo vieron enterrar a alguien, otra noche lo vieron levantar un auto con sus dos manos. En eso llega Han-Yul y les pide perdón por lo que hizo su tío, mientras recoge lo que rompió. Junbong le dice que no se preocupe. Luego, en el supermercado, a Junbong le llega un mensaje de su padre. Cuando está en el autobús, lee este mensaje, donde su padre le pedía disculpas por haberle dicho cosas que no debía. Al llegar a su casa, la llave no abre la puerta y se rompe. Junbong, enojada, tira la llave al agua. Cuando está caminando por un sendero oscuro, se encuentra con Jae-gyu y comienza a recordar todos los rumores que escuchó sobre él, por lo que se asusta y comienza a correr, mientras que Jae-gyu comienza a perseguirla. Luego, Junbong está marcando a la policía. En eso siente que algo la golpea detrás de ella. Desesperada, le dice al prota que no la apuñale, ya que no quiere morir en ese lugar. Jae-hyo le enseña que lo que tiene es una brocheta de carne y que su supuesto tatuaje es falso. Luego, al ver que Junbong no puede entrar a su casa, decide saltar y entrar para abrirle la puerta. Luego le dice a Junbong que pagará por su error y se va corriendo. Al llegar a su casa, Jae-hyo le da la brocheta a su sobrino y se pone a limpiar todos los premios que su sobrino ha ganado hasta ahora. Al salir, su amigo Philip le pregunta si de nuevo lo reportaron. Este le dice que no fue eso, solamente lo ignoraron, ya que Junbong no lo reconoció. Aquí nos damos cuenta que anteriormente se habían conocido. En clase, Se-jin, su alumna, hija del gobernador, le dice si necesariamente en la reunión de padres deben venir los suyos. Obviamente deben venir los padres, dice Junbong, pero los padres de Han-Yul no vendrán, refiriéndose que en su lugar vendrá su tío. Al hablar a solas, Se-jin le pide que retrase la reunión con sus
sus padres, ya que ella sabe lo que es vivir en la sombra de ellos. Cuando está programando la reunión con los padres, una maestra le dice que no posponga mucho la reunión con Jae-gyu. Otro maestro le dice que lo posponga lo más posible, ya que no sabe lo que podría hacer. Cuando Jae-gyu llega a un restaurante, los confunde con matones, pero ellos solo querían comer tteokbokki. En eso, Jae-gyu recibe la llamada de Junbong, quien le pregunta por la reunión, y acuerdan verse el siguiente lunes. Junbong, desesperada por su situación, le cuenta lo que pasó la noche anterior a su compañera. Esta la lleva a un lugar donde sirven tteokbokki para conocer a la única persona que logró vencer a Jae-gyu. Cuando Junbong pide tteokbokki sin cebollines, la Ayuma le empieza a insultar, diciéndole que es muy quisquillosa. Su compañera le dice que si quiere vencer a Jae-gyu, que aprenda de la Ayuma. Como la protagonista no puede hacerlo, le pide otro consejo. Luego vemos cómo hacen referencia a otro drama, donde la antagonista era una educadora que generaba terror en los padres y la visten como ella para reflejar autoridad. El día de su reunión con Jae-gyu, la protagonista se viste deslumbrantemente, como lo hacía antes. Cuando va a la sala de reunión, ve que todos sus compañeros están escapando, por lo que resignada se sienta y espera pacientemente a su final. Cuando Jae-gyu llega, está sosteniendo un ramo gigante de flores. Luego nos muestran al abogado Choi, quien está buscando desesperadamente a Jae-gyu durante casi 10 años, para mostrar que él tuvo éxito, a pesar de que Jae-gyu lo haya traicionado cuando eran jóvenes. ¿Pero qué pasó entre ellos? En el capítulo no nos cuentan. Ya, volviendo con Junbong, ella le pregunta sobre por qué su sobrino no irá a la universidad. Este le dice que su sobrino no quiere ir, pues no hay por qué obligarlo, y mejor le pregunta cómo se lleva con sus amigos, qué es lo que realmente le importa. Junbong le dice que es respetuoso, tiene buenas calificaciones y que los chicos, sobre todo las chicas, lo siguen. Luego Jae-gyu le comienza a preguntar sobre su vida personal. Junbong le dice que no le haga esas preguntas y le grita. Luego se arrepiente y comienza a explicarle las calificaciones de Han-yul. En eso, Jae-gyu se acerca para verla y la llama por su nombre. Sejin se disculpa con Han-yul por lo que dijo en clase. Este le da su número y le dice que si tiene algo que decirle más adelante, que se lo diga enfrente de él. En el colegio, los maestros están llevando fuera la maceta que trajo Jae-gyu cuando este aparece y la lleva como si no pesara. Y le dice a Junbong que lo acompañe, ya que un regalo no se puede desperdiciar, así que la lleva a su casa. Cuando llegan, Jae-gyu le dice que vayan a tomar café. Esta le dice que no tiene, entonces Jae-gyu se va. Luego, Junbong recibe una llamada sin saber que es su padre, quien se disculpa por lo que dijo antes. En eso, Junbong comienza a llorar y corta la llamada. Al abrir la puerta, ve que Jae-gyu fue a traerle café. Y este, al darse cuenta que ella estaba llorando, le ofrece un dulce, ya que es la mejor cura cuando estás triste. Luego nos muestran a la actriz Seon-hee. Esta le pide al abogado Choi, quien es su mayor fan, que busque a su hija, llamada Junbong. Luego, Jae-gyu va a la comisaría, por un malentendido como siempre, ya que eso le pasa muy seguido. Mientras Junbong está dando clases, se entera que Jae-hee es el dueño de una planta de energía renovable. Uno de sus alumnos recomienda ir, pero Junbong rechaza la idea. En el trabajo, Jae-gyu recibe la llamada de uno de los alumnos de Junbong y se entera de lo que pasó. Por lo que cuando Jae-gyu va al colegio, de alguna manera convence a Junbong de visitar su planta de energía. En la noche, los padres de Sejin le reclaman porque siempre está en segundo lugar y no puede ganarle a Han-yul. Cuando Jae-yul está hablando con su sobrino, se entera que Junbong es profesora de intercambio, o sea que pronto volverá a Seúl. Al día siguiente, Jae-yul lleva a Junbong a su planta de energía. En el camino, Jae-hyun critica a Junbong, ya que siempre usa ropa negra, que parece que va a ir a un funeral. Luego, Han-yul recibe una llamada de Sejin y se baja del auto para verla. Han-yul llega corriendo al paradero de autobús. Ahí Sejin le dice que por su culpa ella siempre está en segundo lugar, así que se está yendo a un lugar donde él no esté. Mientras los protas esperan a Han-yul, deciden comer tteokbokki y van a la misma Ayuma que insultaba, quien no pierde la costumbre y la insulta de nuevo. En el puesto de comida, Jae-gyu le cuenta sobre por qué estuvo en la comisaría y sobre la cicatriz del profesor viejito, quien le dijo a Junbong que Jae-gyu fue el culpable de eso. Pero lo cuenta de una manera muy ambigua, por lo que Junbong lo malinterpreta y sigue pensando que este es alguien peligroso. Cuando Junbong quiere irse, se da cuenta que Jae-gyu tiene una alergia, así que sale para tratarlo. Enfrentados, Jae-gyu le dice que comió a pesar de que tenía alergia, para que ella pueda comer a gusto. Cuando Junbong está echándole crema, Jae-gyu se emociona mucho por su toque.
por lo que levanta la silla en donde están sentados. Él le dice que no lo vuelva a tocar de esa manera. Después recibe la llamada de Han-yul y se entera que su compañera Se-jin está huyendo de casa y él la está acompañando para no dejarla sola. Así que ambos deciden ir a ver cómo están. Cuando Jae-hyo dice que van a Seúl, Jung-bong recuerda lo que pasó hace un año. Resulta que en la anterior escuela, un padre de sus estudiantes le enviaba mensajes de texto, donde decía que le extrañaba. Esto hizo que su esposa malinterprete la situación, vaya en medio de su clase y golpee a Jung-bong. Ya en Seúl, Han-yul le dice a Se-jin que vayan a comer y de alguna manera la convence. Después, Se-jin le pregunta a Han-yul qué se siente ser el mejor. Este le dice que se siente tener padres. Se-jin desearía no tenerlos, ya que son molestos. Y luego de conversar un poco, ella va a reunirse con un amigo. En otro lugar, los maestros están conversando, ya que se acercan las Olimpiadas, por lo que deciden ir a practicar un deporte para estar en forma. Los protas llegan a Seúl y se van por caminos diferentes para buscar a los estudiantes. Jung-bong encuentra a Se-jin y le informa a Jae-yul que su alumna se encuentra con un hombre. En eso, las puertas del tren se cierran. Jae-yul le dice que le espere en la siguiente parada y se va corriendo. En su camino, Jae-yul encuentra a protestantes y salta sobre ellos para llegar a tiempo. Al llegar a la estación, cruza a las justas las puertas del tren y sostiene a Jung-bong para que no se caiga. En eso, ella logra recordar que ya se habían conocido.